Buenos días, jóvenes señoritas. Hoy vamos a aprender a resolver ecuaciones con logaritmos. Empecemos. Los conocimientos necesarios para resolver ecuaciones con logaritmos serán las propiedades de potencia, que las deben conocer muy bien y deberían tener un formulario a mano para recordar algunas propiedades. También necesitan saber las propiedades de radicación. Y lo mismo que en potencia, necesitan el formulario para recordar algunas propiedades. También necesitan saber resolver ecuaciones de primer grado, que avanzamos el año pasado. Y también resolver ecuaciones de segundo grado, que también lo avanzamos el año pasado. Con esta aclaración, jóvenes, entonces empezamos a resolver ecuaciones con logaritmos. Bueno, el primer ejemplo. Aplicamos la definición de logaritmos para convertir este logaritmo en potencia. Entonces, convertimos, entonces tenemos x a la 5 medios es igual a 32. Ahora, vamos a elevar en ambos lados a la potencia 2/5. De esta manera, aplicamos una propiedad de potencia en el primer miembro. La propiedad de potencia nos dice que propiedad de potencia de otra potencia se multiplican potencias. Entonces, eso aplicamos en este lado y tendríamos 5 medios multiplicado por 2/5. En el segundo miembro solamente vamos a copiar. Ahora, acá, como ven, podemos simplificar 2 con 2, 5 con 5 y tendríamos simplemente x. En el segundo miembro vamos a aplicar la propiedad de potencia de exponente fraccionario, que nos dice que podemos convertir el exponente fraccionario a una raíz. Entonces, convertimos este exponente fraccionario a una raíz y nos queda de esta forma. Ahora, haciendo cálculos, tenemos que x es igual a 4. Pasaremos al siguiente ejercicio. Cuando tenemos un solo logaritmo en cada miembro. Cuando existe esta figura, lo que podemos hacer es quitar los logaritmos en cada lado. Pero recuerden, solo es aplicable cuando tienes un solo logaritmo en cada lado. Retirados los logaritmos, podemos tener la ecuación de esta forma, ya sin logaritmos. Entonces, se convirtió en una ecuación de segundo grado. Vamos a resolver igualando a 0. En el primer miembro dejamos 0, 4x pasa al otro lado a restar, más 5 pasa a restar y tenemos la ecuación lista para resolver por factorización. Entonces, vamos a factorizar. Este es caso de trinomio de la forma. Entonces, abrimos dos paréntesis, repartimos la x. El primer signo copiamos al primer paréntesis, multiplicamos los dos signos, el resultado es más que ponemos al segundo paréntesis. Ahora, como los dos signos son distintos, debemos buscar dos números que nos dé 4 y multiplicados que nos dé 5. Este sería 5 por 1. Separamos un paréntesis igualando a 0 y resolvemos esta ecuación. Entonces, menos 5 pasa al otro lado como más 5 y ya tenemos resuelta una parte. El otro paréntesis igualamos a 0 y más 1 pasa al otro lado a restar y tenemos el valor resuelto. Pasamos al siguiente ejercicio. Ahora, fíjense, acá tenemos dos logaritmos en el primer miembro. Lo que vamos a hacer es primeramente unirlos, pues aquí tenemos una suma de logaritmos. Cuando tenemos una suma de logaritmos, podemos convertir al logaritmo de una multiplicación. Entonces aplicamos eso. Entonces acá tenemos logaritmo de x por el paréntesis. Esto es igual a 3. Ahora tenemos un solo logaritmo en un lado y podemos aplicar la definición de logaritmo para convertir en potencia. Entonces tendríamos 3 al cubo es igual a x por x menos 6. Entonces, 3 al cubo nos va a dar 27. Y acá multiplicamos la x, que tenemos x cuadrados menos 6x. Ahora, este
esta ecuación la vamos a igualar a 0. Para eso el 27 pasará al segundo miembro a restar. Entonces, ahora lo que nos queda es factorizar. Este es un trinomio de la forma. Factorizamos en dos paréntesis, repartimos la x en ambos paréntesis. Copiamos el primer signo, multiplicamos los dos signos, menos por menos nos da más, y buscamos dos números que restados nos den 6 y multiplicados nos dé 27, y esos dos números son 9 por 3. Ahora separamos el primer paréntesis, x menos 9 igual a 0, y menos 9 pasa al segundo miembro a sumar y tenemos el valor de x, que es 9. Igualamos a 0 el segundo paréntesis, x más 3 igual a 0, y más 3 pasa al segundo miembro a restar y tenemos el valor de x. Aquí hay un detalle. Este valor de menos 3 es una solución no válida para la ecuación logarítmica. ¿Por qué? Si se fijan acá, logaritmo de x en base 3. ¿Qué pasaría si la x vale menos 3? Tendríamos logaritmo de menos 3. Y ustedes saben que logaritmo de un número negativo no existe. Por lo tanto, si asumimos que x vale menos 3, el logaritmo de menos 3 no existiría. Por lo tanto, no se podría igualar esta ecuación. Entonces, indicamos que x no es solución válida. En cambio, 9 sí es solución válida, pues no es negativa y no va a ocasionar el mismo problema acá. Pasaremos al siguiente ejemplo. Para resolver esta ecuación, lo que tenemos que hacer es aplicar la definición del logaritmo para ir liberando todos los logaritmos que tenemos acá dentro. Entonces, aplicamos y nos queda de esta forma. Entonces, acá tenemos 5 a 1, el resultado es 5. Este 3 que tenemos acá pasamos al otro lado a restar y copiamos el resto. Hacemos operaciones, 5 menos 3 nos da 2 y copiamos el resto. Ahora, dividimos a ambos lados entre 2 para simplificar 2 con 2 y al otro lado también. Y nos queda de esta forma. Ahora podemos aplicar nuevamente la definición del logaritmo para convertirlo en potencia. Y nos queda de esta forma. Entonces, ahora hacemos operaciones. 7 elevado a 1 nos da 7, 8 pasa al segundo miembro a restar y copiamos el resto. Ahora hacemos operaciones, 7 menos 8 nos queda menos 1 y copiamos el resto. Multiplicamos por menos 1 para cambiar los signos. Ahora nuevamente podemos aplicar la definición del logaritmo para convertir en potencia. Nos queda de esta forma. Ahora vamos a igualar a 0, donde 4 va a pasar al segundo miembro a restar. Tenemos x cuadrado menos 4. Factorizamos esta diferencia de cuadrados perfectos. Nos quedan dos paréntesis, uno con más y otro con menos. Raíz cuadrada de x cuadrado nos da x y lo copiamos a los dos paréntesis. Raíz cuadrada de 4 nos da 2 y copiamos a los dos paréntesis. Ahora, el primer paréntesis igualamos a 0 y despejamos. Más 2 pasa al otro lado a restar y tenemos x igual a menos 2. Hacemos lo mismo con el segundo paréntesis. X menos 2 igual a 0, menos 2 pasa al otro lado a sumar y de esta forma resolvimos la ecuación. Ejemplo 6. Ahora vamos a aplicar en esta parte el logaritmo de una potencia para introducir el 2 dentro del logaritmo y nos queda de esta forma. Trasladamos el logaritmo que tenemos en el segundo miembro al primer miembro y cambia de signo a menos. Copiamos el resto. Ahora, como ven, aquí tenemos una resta de logaritmos. Vamos a aplicar la propiedad de logaritmo de un cociente. Entonces, tenemos logaritmo de la primera cantidad dividido entre el logaritmo de la segunda cantidad. Todo esto igual a 3. Ahora multiplicamos extremos con extremos y medios con medios y tenemos 10x cuadrado sobre x. Esto es igual a 3. Ahora simplificamos x cuadrado con x y vamos a tener logaritmo de 10x igual a 3.
Ahora aplicamos la definición del logaritmo para convertir en potencia. Recuerden que la base de este logaritmo es 10, entonces nos quedará 10 elevado a 3 igual a 10x. Hacemos cálculos y 10 al cubo nos da 1000. Esto es igual a 10x. Dividimos entre 10 en ambos lados y tenemos que x es igual a 100. Pasamos al siguiente ejemplo. Vamos a resolver primeramente aplicando logaritmo de un producto en el primer miembro. De esta manera x va a multiplicar al paréntesis dentro de un logaritmo. Al otro lado vamos a introducir el 2 dentro del logaritmo con la propiedad del logaritmo de una potencia. Ahora, si ven acá, hay un solo logaritmo en cada lado. Se pueden eliminar logaritmos, pero recuerden, solamente se puede hacer esto cuando hay un solo logaritmo en cada lado. Entonces eliminamos logaritmos y lo que nos queda es, en el primer miembro, x por x más 3. En el segundo miembro, x más 1 al cuadrado. Ahora realizamos la multiplicación. X multiplica el paréntesis y tenemos x cuadrado más 3x. Ahora acá tenemos x más 1 al cuadrado que se desarrolla como producto notable. Ahora vamos a llevar todos los términos a un solo lado para igualar a 0. X cuadrado pasa al otro lado a restar y menos 3x pasa a restar. Reducimos términos semejantes. Acá x cuadrado con x cuadrado se simplifica. 2x menos 3x me da menos x y copiamos más 1. Despejamos x, pasamos al otro lado y tenemos x igual a más 1. Pasamos al siguiente ejemplo. Para resolver este ejemplo, primeramente vamos a aplicar el logaritmo de una potencia para introducir el 4 dentro del logaritmo. Y vamos a copiar el resto. Acá tenemos el 2 que multiplica el logaritmo, introducimos dentro del logaritmo con la propiedad del logaritmo de una potencia. Ahora hacemos operaciones en el paréntesis. La potencia 4 se va a repartir al numerador y al denominador y tenemos x a la cuarta, x cuarta, y 5 a la cuarta es 625. Copiamos el resto. Ahora vamos a unir estos dos logaritmos en un solo logaritmo con la propiedad del logaritmo de un producto. Entonces nos queda de esta forma. Y vamos a copiar el resto. Ahora simplificamos 625 con 625 y nos va a quedar logaritmo de x a la cuarta sobre 4. Y esto es igual al logaritmo de x. Ahora, como ven, acá hay dos logaritmos en cada lado. Entonces los eliminamos los logaritmos y tenemos x cuarta sobre 4. Y al otro lado x cuadrado. Este 4 está dividiendo, pasamos al segundo lado a multiplicar. Entonces nos queda de esta forma. Ahora voy a llevar todos los términos a un solo lado. Entonces 4x cuadrado va a ir al otro lado a restar y a este lado queda 0. Para resolver esta ecuación vamos a factorizar. El factor común de estos dos términos sería x cuadrado. Y dentro del paréntesis me quedará x cuadrado menos 4. Y esto es igual a 0. Ahora vamos a factorizar el paréntesis, que es una diferencia de cuadrados perfectos. Se factoriza como x menos 2 por x más 2. Ahora igualamos x cuadrado a 0 y resolvemos. Tenemos x vale 0. Igualamos x menos 2 a 0. Menos 2 pasa al otro lado a sumar y tengo x igual a 2. Hago lo mismo con el último paréntesis, x más 2 igual a 0 y tengo que x es igual a menos 2. Pasamos al siguiente ejemplo. Bueno, acá como ven tenemos el logaritmo en el denominador. Para eliminar el logaritmo que tenemos acá, vamos a multiplicar a todos los términos por logaritmo de x. De esta forma voy a poder simplificar el logaritmo que estaba en el denominador. Pero ocurre un detalle en esta parte. Aquí tengo logaritmo de x multiplicado por logaritmo de x. Entonces nos quedaría
logaritmo cuadrado de x. Recuerden, esta potencia es del logaritmo, no es de la x. Muy bien, entonces copiamos el resto. Ahora vamos a ordenar, copiamos logaritmo cuadrado de x y logaritmo de x pasa al otro lado a sumar. 2 pasa al otro lado a restar. Y en el segundo miembro igualado a 0. Ahora acá vamos a hacer un artificio matemático que se llama cambio de variable. Vamos a hacer un cambio. Logaritmo de x vamos a intercambiar por v. Entonces, si aquí tengo logaritmo cuadrado de x, entonces cambiaríamos por b cuadrado. Si acá tengo logaritmo de x, cambiaría por más b. Menos 2 solamente lo copiamos, igual a 0 también copiamos. Entonces ahora con este cambio de variable hemos logrado simplificar la ecuación. Es una simple ecuación de segundo grado que vamos a resolver factorizando. Entonces factorizamos, copio el signo al primer paréntesis, multiplico signos, va al segundo paréntesis, dos números que restado me dé 1 y multiplicado me dé 2, serían 2 por 1. Ahora resuelvo la ecuación, b más 2 igualamos a 0 y el 2 pasa al otro lado a restar y tengo b igual a menos 2. Hago lo mismo con el segundo paréntesis, b menos 1 es igual a 0, menos 1 pasa al otro lado a sumar. Ahora vamos a realizar el cambio de variable nuevamente, pero esta vez en sentido inverso. De cuenta de b vamos a poner lo que estaba a un principio. Entonces si aquí tenemos b es igual a menos 2, entonces tendrías que poner logaritmo de x igual a menos 2 y resolvemos esta ecuación, convertimos a potencia y tendríamos 10 a la menos 2 es igual a x. Aplicamos propiedades de potencia y tenemos 1 sobre 10 al cuadrado. 10 al cuadrado nos da 100, entonces tenemos 1 sobre 100 igual a x. Y ya tenemos resuelto la primera solución. Pasamos al otro. Aquí tenemos b es igual a 1. Entonces, cambiando de variable, tendríamos logaritmo de x igual a 1. Aplicando definición de logaritmo, convertimos a potencia. Nos queda 10 elevado a 1 igual a x. Y 10 elevado a 1 simplemente es 10 igual a x. De esta forma hemos resuelto el ejemplo número 9.